Hola a todos, hoy os traigo información interesante de AEUse. Es una compañía que nos ha proporcionado plugins para After Effects. En la web de AEUse podrás encontrar una sección con plugins gratuitos. En la descripción del vídeo te informo cómo conseguir descuentos en las versiones de pago e incluso sorteamos 3 packs completos de todos los plugins. Una vez descargado el plugin, el pack, tendréis que ir a ventana y aquí veis AEUse Pack Manager 3. Veréis al darle clic esta ventana donde encontraréis todos estos packs que son gratuitos. Tienen su versión de pago que veréis aquí arriba. Si veis la descripción del vídeo, ya os digo, podéis encontrar descuentos e incluso haremos un concurso de 3 packs completos. Además de los packs, AEUse nos proporciona 4 herramientas. Vamos a ver la primera, Copy Easy. Se abre un panel, como el que veis en la pantalla, con estos botones de Copy, Edit, Clone, etc. Podemos engarzar el panel justamente en nuestra interface de After Effects y podemos desanclarlo y anclarlo para posicionarlo donde queramos. Como veis, tengo una composición aquí cuya animación es la siguiente. Los 4 logos se desplazan con una interpolación lineal de izquierda a derecha. Si descubro los fotogramas clave de todas las composiciones, veréis que es la interpolación lineal, es decir, movimiento uniforme. Pero si quiero estos dos de este logotipo, que sea una interpolación suave, aquí asistente fotograma clave, desaceleración, aceleración suave, vemos ahora que hay una curva de movimiento, que traemos este punto hacia la izquierda, un poco para acelerar al principio y desacelerar al final. Hacemos el play y vemos que hay un movimiento distinto al resto. ¿Veis el de arriba? AEUse, con su panel de Copy Easy, nos va a facilitar la copia de estos dos fotogramas. Imaginaros que ahora yo selecciono estos dos fotogramas, me voy aquí y le digo Copy, y ahora me posiciono donde quiero. Ahí, selecciono los fotogramas clave del resto de animaciones y voy a Paste. Con esto hemos copiado la dinámica de la capa de abajo a la dinámica de las capas de arriba, consiguiendo que todas se muevan en la misma. Imaginaros si tenéis 40 capas de este tipo. Facilitaría mucho el trabajo, ¿verdad? Vamos a clonar también estos dos fotogramas. Los selecciono, le doy a clonar y automáticamente me los sitúa donde estaba en la línea de tiempo. Automáticamente ya tengo repetido ese movimiento sin tener que hacer el copy-paste, etcétera, etcétera. Este panel también incorpora una herramienta súper interesante. Aquí tenéis el Browse. Y veis que podéis seleccionar en los fotogramas clave su interpolación, su movimiento. La verdad es que es alucinante. Otra de las herramientas potentes que proporciona AEUse es el Font Previewer. Como veis, estoy en una capa de texto, un texto determinado, aquí en mi composición, con un tipo de fuente. Si quiero cambiar la fuente, simplemente escribo aquí parte o todo el texto que tengo en la composición y ya previsualizo con todas las fuentes que tengo instalada en mi sistema cómo quedaría antes de aplicar. Puedo seleccionar el tipo de fuente, por ejemplo este de aquí o este de aquí, y le doy aquí a Apply y ya aplicaría la fuente a mi texto. Puedo cambiarlo, Apply, puedo hacer más grande la previsualización o menos grande, de tal forma que esto nos ahorraría desplazarnos por todo el lector de fuentes que tiene AE por defecto, que no visualiza cómo queda nuestro texto. Podéis ir jugando todo lo que queráis para probar diferentes tipos de fuente. Veis que aquí hay una tuerquecita y, por ejemplo, podéis cambiar el color de la previsualización de esa herramienta. Por ejemplo, en blanco si os gusta más, aunque a mí me gusta más en gris como lo tengo por defecto. La tercera herramienta que nos proporciona AEUse es Quick Folders. Quick Folders podéis encontrar una serie de iconos que viene, si ponéis el cursor encima, os describirá qué hace. Open Projects Folder. Esto se trata de una serie de herramientas que nos ayudan a organizar mucho mejor nuestro footage, nuestras carpetas de trabajo y los scripts. No os voy a explicar mucho de esto porque tenéis en el canal de AEUse vídeos donde podréis encontrar explicación mucho más detallada de cómo se utiliza. Si estáis en el canal, ponéis aquí en buscar Quick Folders y encontraréis algún vídeo donde os explica qué potencialidad tiene este tipo de herramientas. La cuarta herramienta que nos proporciona AEUse es alucinante, se llama Shifter y nos va a ayudar a posicionar nuestras capas en la línea de tiempo, a cortarlas y alargarlas. Fijaros, me sitúo en esta capa y le digo que el comienzo de esta capa tiene que empezar en el fotograma 9. Lo muevo y automáticamente la capa se sitúa en el fotograma 9. Fijaros, nos ponemos en la línea de tiempo y ahí está, fotograma 9. Pero si le digo que tiene que acabar en algún fotograma concreto, me pongo aquí y le digo, tiene que acabar ahí. Automáticamente, veis, aquí la ha cortado y la ha posicionado justo donde lo hemos dicho. Esto que parece simple, pues puede ser de mucha utilidad cuando trabajamos con varias capas. Por ejemplo, si selecciono 2 capas, también hago lo mismo. Estas 2 capas y le digo que al comienzo, comiencen las 2 en este fotograma, pues las 2 las ha movido. Ahora veremos la segunda opción de alinear. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta capa y la desplazamos hacia la derecha. Y queremos que otra capa esté alineada igual, que comience ahí.
control presionado esta de aquí, le decimos in y justamente nos ha alineado las dos capas. Si me posiciono, por ejemplo, aquí, seleccionadas las dos capas, in, y justamente me las alinea en ese punto, automáticamente. Si me pongo aquí, por ejemplo, y le digo out, me posiciona al final de las dos capas justamente donde quería. Me posiciono, por ejemplo, en el principio y le alineo en el comienzo. Ya tengo todo restaurado. La última opción nos va a relacionar la posición de varias capas de forma automática. Por ejemplo, seleccionamos todas las capas. Ahora seleccionamos la opción de escalonamiento de cada capa una respecto a la otra en, no sé, por ejemplo, 10 fotogramas. Si le doy a aplicar, veréis que las capas automáticamente se posicionan en este lugar porque le he indicado que el escalonamiento sea así. Para seguir viendo la funcionalidad de esta herramienta, simplemente tenéis que ir probando. Por ejemplo, yo vuelvo otra vez al comienzo y le digo que ahora la opción de escalonamiento es esta de aquí, con fotogramas 10. Si le doy a aplicar, veréis que justamente se han desplazado las dos de arriba, pues 10 fotogramas, ¿veis? Aquí están los 10 fotogramas. Si al final de probar y probar tenéis un cacao de posicionamientos de capas, no os preocupéis. Por ejemplo, os vais ahí y vais a alinear al final todas las capas ahí. O vais a alinear ahí en ese punto todas las capas, pero al comienzo. No os preocupéis. Con esto os quiero decir que podéis volver a la situación original, darle aquí a alinear a in y volvéis a la situación original. Comenzamos con el Pack Manager 3. Esta es la versión gratuita. El Starter Pack incorpora toda una serie de plugins, pero en su versión limitada. Simplemente pues unos ejemplos de lo que puede hacer este pack. Tienes pack de pagos que aumentan los plugins, pero por ejemplo tenéis elementos líquidos, tenéis slides, tenéis liquid transformation, por ejemplo. Tenéis este tipo de animaciones que podéis incorporar a vuestras composiciones. Tenéis textos, movimientos de textos, de entrada, de salida, de orgánicos. Tenéis este tipo de transiciones, por ejemplo, que están muy chulas. Tenéis este tipo de animaciones de texto, tanto 2D como 3D. Pero ya os digo, en el pack gratuito incorpora solo una serie de plugins limitados en número. Tenéis su correspondiente pack de pago con infinidad, que veremos un poquito más tarde. Acordaros que poniendo un código que tenéis en la descripción del vídeo tendréis un descuento del 10% si vais a adquirir este tipo de paquetes. Voy a hacer una pequeña demostración con estos elementos que parecen futuristas, estos azulitos, creando una nueva composición y vamos a ver cómo funciona el plugin. Vamos a ponerle, por ejemplo, un nombre a la composición. Simplemente lo que voy a hacer es, por ejemplo, coger, no sé, este de aquí, hacemos doble clic y automáticamente se crea una serie de capas o una capa, depende del tipo de elemento que hayamos incorporado, y se incorpora ahí. ¿Veis? En este caso se ha incorporado una composición que tiene una dinámica y estos son los efectos que incorpora. Si queréis cambiarle el color, podéis actuar sobre el resultado que nos ha dado el elemento incorporado y podéis añadir los que queráis. Por ejemplo, yo he creado esta composición incorporando varios elementos y mi propio logotipo. Os recuerdo que para ver la ventana de packs vais a ventana y a Use Pack Manager 3. Dentro de los gratuitos hay un paquete de efectos de sonido que a mí me encanta. Incorpora, ya os digo, pocos elementos de diferentes grupos que podéis ir probando y en función de vuestro gusto incorporar a vuestras composiciones. La verdad es que en la versión gratuita hay bastantes sonidos que son muy útiles y que fácilmente podréis utilizar. Si queréis muchos más, pues hay una versión de pago, pero ya acordaros que podéis participar en un concurso donde sorteamos 3 gratuitas de todos los packs completos. Lee la descripción del vídeo porque hay fecha límite. Si veis este vídeo más allá de la fecha límite, no tendrá efecto de sorteo. Vais seleccionando vuestros grupos, por ejemplo este de markers, por ejemplo tenéis este de shapes, tenéis un montón. La verdad es que tenéis que ir probándolos uno a uno porque quedaréis alucinado con la oferta que hace gratuita iUse. Gracias. Otro de los packs que me parece súper interesante es la de slides. Es como un pase de diapositivas. Aquí tenéis la versión gratuita con una serie de slides, de transiciones, que la verdad, así en la versión gratuita pues no me parece mal. Imaginaros en la versión de pago, que hay infinidad, ¿no? Pero bueno, estas son chulas. Veis aquí que tenéis de diferentes tipos, vais probando, por ejemplo esta, también de cine, está muy chula. Ya os digo, esto es meterse en cada grupo y ver la que os conviene. Simplemente en vuestras composiciones, haciendo doble clic, se incorporarán y vosotros posteriormente podéis editarla. Por ejemplo, vamos a crear una automáticamente, le damos a Create y tenéis 3 opciones para crear una slideshow automáticamente. Le decimos, por ejemplo, manteniendo el control presionado, que queremos que nos haga automáticamente transiciones, pero de todo tipo. Vamos a incorporar las 4, por ejemplo, ahí. Y le llamamos a la composición, que se va a crear automáticamente, no sé, ejemplo, como queráis, ¿no?
le dais aquí a continuar y le decís, oye, tenemos una música preparada aquí. En función de la duración de la música te va a pedir un número de imágenes. Le decimos que continúe y analiza y dice, oye, selecciona las fotos que tú quieres. Pues yo, por ejemplo, he creado un grupo de fotos, todas estas, y le digo abrir. Te dirá si son suficientes o no. Si son suficientes, continúa y automáticamente, fijaros lo que ocurre aquí. Te crea una composición automática con las fotos creando un pase de diapositivas. Le digo aquí OK, voy a ver cómo ha quedado, cierro y fijaros. Aquí tengo todas las fotos ya compuestas con sus transiciones, sus movimientos automáticamente. Esto es como que nos quedaría, fijaros. Ha calculado el tiempo en función de la música que le he proporcionado y cada diapositiva durará ese tiempo de acuerdo con la longitud total. Si veis, a la izquierda tenéis composiciones, con lo cual quiere decir que cada composición, cada imagen, por separado puede ser editada. La verdad es que si eres un amante de crear diapositivas, pues para tus recuerdos, para tu actividad o simplemente por disfrutar, esta herramienta es muy potente y os facilita mucho el trabajo, os ahorra mucho tiempo, porque simplemente tendréis que buscar la música, calcular la duración y en base a lo que queréis que cada imagen dure, pues incorporar el número de fotos suficiente. La verdad es que el resultado es bastante bueno, os lo recomiendo. Como os decía, veis que aquí tenéis composiciones. Por ejemplo, abrimos esta con doble clic y tenemos unas subcomposiciones que podemos editar. Aquí tenemos nuestra foto y podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, podemos incorporar, no sé, una capa de ajuste y en esa capa de ajuste decirle que queremos algún efecto, como por ejemplo puede ser el de teñir, ahora se llama en la versión 2020 tinción. Y esa foto, por ejemplo, en blanco y negro. He hecho un efecto súper rápido. Vamos a la composición original y ahí tenéis la conversión a blanco y negro justamente de esa foto. Si os ha gustado este resultado en la versión gratis, tenéis un correspondiente en versión de pago, se llama Slides, este de aquí, además de otras, pero por ejemplo este en concreto, pues donde tenéis muchos más grupos de transiciones, de efectos, que podréis incorporar a vuestras animaciones. Por ejemplo, estas de cine de 35 milímetros, la de 70 milímetros, tenéis el D-Scope, Film Page, Film Strips, Lens Enlarger, Photocars, Photocars Twin, Photo Reveal, Slide Master, Stereoscope, Super 35 Slider y un grupo que a mí me parece súper excepcional, que es el X-Assets. Ahora cuando lleguemos veréis que incorpora un valor añadido impresionante al resultado que ofrece tu pase de diapositivas. La verdad es que vais a flipar. De momento pues estoy enseñando unos pocos ejemplos de los diferentes grupos que podéis encontrar. Por ejemplo el Photo Reveal, el Stereoscope. La verdad es que sí que si podéis adquirirlo es alucinante. Y finalmente tenemos el X-Assets, que incorpora una serie de elementos de iluminación que le da pues una potencia al resultado en las fotografías que incorporas en el pase de modelos. Por ejemplo, voy a situar la ventana de tal forma que pueda trabajar y lo podáis ver. Por ejemplo, me voy a situar ahí. Este elemento lo voy a incorporar a mi composición. Haciendo doble clic, simplemente se añade una capa de ajuste donde podemos ver ese elemento. Ahí, ¿lo veis? Se ha incorporado entre las dos imágenes. Fijaros, esto le da, la verdad es que a mí me ponen los pelos de punta. Esta iluminación a la foto queda increíble. Y si aparte le dais, incorporáis algún otro elemento adicional que podréis, no simplemente, esto no es exclusivo, simplemente podéis ir probando, no lo sobrecarguéis mucho, pero por ejemplo yo he añadido otro efecto de iluminación que traigo ahí a través de la capa de ajuste y fijaros el resultado. Es, la verdad, del antes y el después es alucinante. Fijaros, este es el antes y ahora es el después. El resultado me encanta. No solo me quedo aquí, simplemente pues nada, si podéis pues hacéis un review de todo lo que incorpora. Incorpora por ejemplo elementos de ruido que le puede dar realismo a la composición final e incorpora algún otro preset que le da también un componente de iluminación adicional. Uno de los packs muy chulos que tiene AEUse es el de elementos líquidos. En su versión de pago, imaginaros, hay estos de aquí no, muchísimos más. Fijaros que abrimos la versión de pago. Y igual que en la versión gratis tenemos, no sé, 7, 8 elementos,
Aquí en la versión de pago, fijaros, es alucinante. Tenéis infinidad de grupos para crear diferentes, pues parece como efectos de cartoon, ¿no? De dibujos animados. Pero en las composiciones, no simplemente de dibujos animados, sino en las composiciones con personas humanas, paisajes, etcétera, incorporar este tipo de elementos que estáis viendo y os estoy mostrando puede darle un aspecto muy, muy gracioso y muy atractivo, sobre todo, porque a veces lo profesional no quiere decir que sea sofisticado, sino también hay que incorporar algún elemento de cómico o algún elemento muy gráfico que pues cree un contraste en la presentación y que llame la atención de la audiencia. Yo por ejemplo, voy a probar este de aquí haciendo doble clic en el preset. Y fijaros, la verdad es que es una prueba muy simple y rápida para ver cómo funciona. He hecho doble clic en uno de los presets y lo tengo ya incorporado a mi composición. Puedo, una vez situado en el preset, puedo posicionarlo donde quiera y puedo jugar con la propia animación, porque una de las virtudes que tiene este tipo de elementos es que tú puedes luego jugar con su posición, con su movimiento, con su velocidad, etcétera. Porque al final lo que estás creando es una composición que ahora he puesto detrás de mi amigo Eugenio y pues fijaros, crea esa dinámica que yo perfectamente a posteriori puedo editar. Me voy aquí al principio, más o menos caso con la posición o la dimensión de mi amigo Eugenio. Ya os digo, lo estoy haciendo bastante rápido y puedo crear pues una animación que incorpore este elemento que lo haga un poquito más llamativo, ¿no? Yo he incorporado este elemento solo, pero imaginaros que podemos incorporar muchos más elementos dentro de la misma composición o de diferente tipo. Fijaros, aquí tenéis llamas rojas, explosiones, tenéis, por ejemplo, unos efectos alucinantes de llamas. Ahí voy a ver si lo encuentro, esto de aquí, pues estas flames. La verdad es que queda muy bien para elementos particulares de la composición, que además pueden ser mejorados si le dais a esta ruedecilla de aquí, esta tuerca, pueden ser mejorados con una serie de efectos sobre el propio elemento. O sea que al elemento seleccionado podéis ponerle un resplandor, un troceado, una textura animada, etcétera, etcétera. O sea, sobre el elemento añadís un elemento adicional de efecto especial. Como estáis viendo, estos elementos líquidos son infinitos, ¿no? Tenéis muchas opciones. La verdad es que conforme vais viendo las posibilidades, pues va la cabeza pues con la creatividad particular de cada uno, imaginándose cómo podíamos utilizar cada elemento para crear unas composiciones interesantes con sus dinámicas así bastante contrastadas, este tipo de elementos. Al igual que existe el pack de elementos líquidos, que es el que hemos visto, tenemos las transiciones líquidas. Hacéis doble clic al pack y se abre pues estas posibilidades. La verdad es que también nos ofrece un mundo de posibilidades en las transiciones. Continuando con el review, vemos también otro paquete interesante que es el de formas, elementos de formas. Lo abrís y nos encontramos también pues con una amalgama de formas que podemos incorporar como elementos particulares a nuestras animaciones. La verdad es que tiene toda la pinta de que podemos incorporar estos elementos pues en los movimientos de las personas o de las cosas, por ejemplo en los mapas, con este tipo de pack donde se ve cierta animación señalando puntos de localización, notas musicales, tenemos aquí pues algo abstracto, fuegos artificiales, emoticonos, pues, iconos de nuestras redes sociales, del like, del love, por ejemplo. Tenemos cajas de diálogo donde podemos incorporar textos y combinar dinámicas para que darle un toque profesional. Existe otro pack que se llama 2.5 Devices Collection, donde podéis encontrar pues elementos que en conjunción con el plugin de Video Copilot Element 3D consigue simular dispositivos en 3D. Otros packs interesantes de iUse son los de texto. Tenemos un pack de 2D y un pack de 3D. Si vemos el de 2D, pues igual que antes, os vais posicionando en los grupos y veis dentro de cada grupo dinámicas diferentes de lo que puede hacer un texto en 2D. Os posicionáis con el cursor encima y veis un ejemplo de lo que podría hacer. Pero lo mejor es hacer doble clic, por ejemplo, en un movimiento, se crea una capa, hay una dinámica en el texto, en la capa de texto, que podéis comprobar cómo queda. Si no os gusta, pues podéis o eliminarla o incluso editarla, porque os ofrece la posibilidad de que podáis tocar lo que el movimiento a través de los fotogramas claves automáticos que se ha creado, pues haciendo pues un sucedáneo de la animación original. Esto es una de las virtudes de estos elementos, que podéis a posteriori editarlos. Yo voy probando y voy viendo qué dinámicas de texto me gustan más. Ya os digo, tenéis cantidad. Os invito a que vayáis probando una a una y la que más os acomode aplicarla a vuestra animación.
Como veis, de momento estamos animando nuestro texto en plan 2D, pero también es posible animarlo en plan 3D. Simplemente lo que tenemos que irnos es al pack de animación de texto 3D. Hacemos doble clic y ahora las animaciones pues tienen como profundidad, ¿no? Antes eran animaciones muy planas y ahora pues parece que juegan con el eje Z para hacer las animaciones. Por ejemplo, yo he incorporado esta de aquí, donde veis, es un texto que aparece y ahí rebota, se queda y ahora sale rebotando de nuevo. Como dije antes, esta dinámica se puede editar, ¿veis? Aquí se ha creado una serie de controles que puedo cambiar para hacer mi animación a mi gusto. Por ejemplo, voy a decirle que los rebotes en la entrada sean 10 en lugar de 3. La animación evidentemente cambia. Si queremos también cambiarle los rebotes al final de la desaparición del texto, pues igual. Simplemente damos un play y veis que hay un rebote pues mucho más pronunciado. También quiero indicaros que podéis controlar lo que sería la interpolación de los fotogramas clave. ¿Cómo? En todas estas animaciones vienen por defecto una interpolación, pero aquí abajo podéis controlar la interpolación de los fotogramas clave con iconos automáticos, o también tenéis la opción de personalizar un poquito más esos movimientos, esas interpolaciones. Aquí tenéis este cuadro de diálogo. No siendo poco con este pack de texto, tenemos además otro pack de textos. No os preocupéis porque no os vais a cansar de ver movimientos. Nos vamos al Pack Manager 3 de nuevo y vemos aquí que tenemos otro pack de texto, presets. Estas animaciones hacen referencia tanto a una línea como a varias líneas. La verdad es que es muy interesante porque veis, aquí hay apariciones y desapariciones de texto por caracteres, por ejemplo, o por líneas. Esto aporta también un valor añadido a los dos packs anteriores. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. Y si queréis vamos a hacer la prueba con alguno, no sé. Por ejemplo, quizá este, hago doble clic, se me crea la animación en mi composición. Voy a apartar esto para verlo. Me voy al comienzo, hago clic en play y ahí fijaros la animación. Puedo editarla de nuevo. Veis aquí que en el panel de efectos tengo opciones de modificación. Y simplemente pues haría mía la animación por defecto que nos viene con Aejust. Aunque lo modifiquéis, luego podéis incorporar otra animación. Por ejemplo, en mi caso, en este paquete, voy a incorporar esta de aquí. Voy a ver cómo queda, aparto esto un poquito, me voy al comienzo, hago un play y la verdad es que me gusta mucho más que el anterior. Pero como antes dije, aquí tenéis opciones de modificación de este movimiento. Si estáis interesados en la adquisición de estos plugins, podéis ir a la web de Aejust, mirar la descripción del vídeo y tenéis una sección donde podréis comprar paquetes de packs. Quiere decir que no todos, pero parte que os pueda interesar. Pero también podéis comprarlos uno a uno. Tenéis aquí una opción de comprar paquetes por separado, pero sale un poquito más caro. Acordaros que tenéis un código cupón en la descripción del vídeo poniendo Ildefonso Segura para tener un 10%. Suscribiros al canal de Aejust y entraréis en el concurso de 3 conjuntos de packs que incluyen todos los elementos. ¡Suerte!